El reto cuenta sobre un derrame de Pemex en el río San Juan de Cadereyta, ocurrido en el año 2014. Hasta la fecha, el río sigue con partículas contaminantes del petróleo, afectando a seres que dependen de esta área en Cadereyta. Encontramos que el petróleo contiene compuestos de agua y de hidrocarburos. Los dos componentes que estaremos analizando es el agua y los hidrocarburos. El agua, también conocida como H2O, es un compuesto químico inorgánico formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta molécula es esencial para la vida en general. Esta molécula contiene enlaces covalentes. Vienen teniendo una geometría molecular angular. El agua es una molécula polar, es decir, existe en ella una distribución irregular de la densidad electrónica. Por esta razón, el agua posee una carga parcial negativa cerca del átomo del oxígeno y una carga parcial positiva cerca de los átomos de hidrógeno. La viscosidad es la resistencia que tienen los fluidos a moverse. Entre más viscoso sea, más lento se va a mover. El agua tiene una viscosidad a los 20 grados de 1 por 10 a la menos 3. El punto de ebullición es cuando una partícula pasa del estado líquido al estado gaseoso, y el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Los hidrocarburos están formados por enlaces covalentes. Los estados de agregación de los hidrocarburos dependen del número de átomos de carbono que tiene la molécula. Las moléculas que tienen menos de 4 átomos de carbono se encuentran en el estado gaseoso. Las moléculas que tienen de entre 5 a 15 átomos de carbono se encuentran en el estado líquido. Y por último, las que tienen más de 16 están en el estado sólido. La gasolina tiende a tener de 5 a 8 átomos de carbono, por eso es que se encuentra en el estado líquido. Los hidrocarburos son no polares. Ya que son no polares, no son solubles en agua, ya que solo las moléculas polares son solubles en agua. Los hidrocarburos son más viscosos que el agua. Su punto de ebullición aumenta con el tamaño del alqueno por las fuerzas intermoleculares. Estas son fuerzas de Van der Waals y de London. Son más efectivas cuando la molécula presenta mayor superficie. El tipo de interacciones intermoleculares que encontramos en el agua son los enlaces de hidrógeno, que tienen interacciones del tipo dipolo-dipolo. Mientras estas moléculas de agua forman estos enlaces, muestran propiedades como la alta tensión superficial, el alto calor de vaporización. Los enlaces de hidrógeno suceden exclusivamente con átomos de hidrógenos enlazados con átomos de oxígeno, flúor o nitrógeno. En los hidrocarburos son las fuerzas de London o de dispersión. Son las fuerzas intermoleculares más débiles y son el resultado de la atracción entre extremos positivos y negativos de dipolos inducidos, y se encuentran en enlaces covalentes no polares. Los derrames de petróleo son tóxicos para peces y flora acuática, ya que estos forman una película sobre el agua que pueden afectar la transferencia de oxígeno y dañar a dichos organismos. El petróleo flota en el agua y contiene varios componentes que son volátiles. Los efectos de los derrames de petróleo sobre el suelo pueden ser alteración del sustrato original, dejando el suelo infértil e inservible por muchos años. En conclusión, pensamos que es verdaderamente triste cuando hay derrames de petróleo en el agua, porque hay muchas consecuencias negativas, no solo ambientales, sino también para la salud. Pensamos que el gobierno de México, en conjunto con la Semarnat, debe de crear leyes y regulaciones para sancionar y controlar este tipo de catástrofes, pues ya que el derrame ocasionado por Pemex no es el primero que sucedió en el país.